Hola alumnos y alumnas, vamos a dar integrales dobles. Les voy a compartir ahora mi pantalla, donde tengo una presentación PowerPoint que voy a mostrar con el mouse. Y podemos ir siguiendo, entonces, espero que se grabe todo bien. Las integrales dobles. Entonces tenemos integración de funciones de varias variables escalares. Bueno, para empezar vamos a hacer un repaso rápido de lo que hacíamos cuando teníamos una integral de una función f de x en un dominio que va desde x0 a xn. Los extremos del intervalo son x0 y xn, y hacíamos una partición de este intervalo en n intervalos idénticos más chicos, con la idea de aproximar el área debajo de la curva f de x por rectángulos que, haciendo la suma de Riemann enésima, sumatoria Sn igual desde 1 hasta n, de f, de la función f, evaluada en un punto del intervalo elegido asterisco, para que sea representativo del área debajo de la función en ese intervalo, por delta x. Entonces teníamos una suma de rectángulos que nos aproximaba el área debajo de la curva. Cuando pasamos al límite, nos queda la integral de a a b, de la f de x diferencial de x, como el límite de n a infinito de la sumatoria de Riemann de 1 hasta n de f evaluada en xy por delta x. Delta x, acá no tiene el valor y porque son intervalos idénticos. La partición está formada por pedacitos idénticos, entonces se puede poner directamente uno solo sin el subíndice i, porque la partición se llama uniforme. Pensando en ahora integrales dobles de dos variables, vamos a pensar una función f de xy con un dominio R, que está incluido en el plano, en R2, y tiene imagen en los reales. El dominio este es un rectángulo que se puede escribir como en el plano, se puede dibujar en el plano x, y como la región R formado delimitado por el área AB por CD. En este dominio R vamos a hacer también una partición en el eje X y otra partición en el eje Y de los segmentos AB y el segmento CD, de modo que una partición uniforme con delta X igual B menos A sobre el número N que elegimos, número N, número de segmentos, y delta I también es D menos C sobre M, que es el número de segmentos que elegimos, en lo que elegimos particionar el segmento CD. Con esta elección, el delta de área, que es el área de estos cuadraditos que forman una partición, me queda delta X por delta Y. Y la suma de Riemann me va a quedar la sumatoria doble en I y en J de la función evaluada en este punto X, este punto perteneciente al cuadradito asterisco, porque lo tengo que elegir, igual que sea en una dimensión, y este punto Y, también perteneciente al mismo cuadradito, pero elegido especialmente, por el delta de área. Ahora yo quiero entender qué significa esto que estoy sumando acá, y para eso lo dibujo a la región R, la dibujo en el plano. Veo que acá elijo el punto de un cuadradito, el cuadradito va a ser IJ, un cuadradito aleatorio. Acá me faltó el asterisco. Pero voy a evaluar entonces la función en ese punto que elegí especialmente,
para que me sea representativo del volumen que tengo debajo de la función f de xy y que tiene como base el cuadradito este que yo, con área delta de área. Este me determina entonces f en x asterisco y asterisco por delta de área va a ser este volumencito, este paralelepípedo que tengo dibujado acá. Voy a aproximar toda la función, toda la, el volumen de esta gráfica, debajo de esta gráfica, como lo tengo representado acá, por la suma de estos volúmenes de paralelepípedos. Estoy diciendo volumen porque estoy pensando que la función es mayor o igual que 0. Entonces puedo pensar que estoy calculando el volumen debajo de esta gráfica. El volumen de este objeto que queda determinado, en este caso por el plano XZ, el plano ZY y la gráfica hasta el piso XY. Entonces, en el caso de que la función sea mayor o igual que 0 sobre R, se puede escribir que el volumen de la función va a ser el límite cuando n y m tiendan a infinito de la sumatoria en i, en j, de la función por el delta de área. La función evaluada en este punto elegido x asterisco y asterisco de cada cuadradito. Por supuesto que también voy a poder integrar funciones que no sean positivas en el dominio R, como hacíamos en integrales en una dimensión, el ejemplo que di primero al comenzar. Pero ahora vamos a ver, con esta filmina, como una forma operativa para calcular esa integral. De nuevo, vamos a usar conceptos que ya sabemos. Y acá tengo representada la sumatoria de Riemann. Lo que voy a hacer va a hacer pensar que voy a resolver esta sumatoria de Riemann de i igual 1 hasta n, que está señalada acá con rojo. Voy a resolver esa sumatoria primero, pensando que la variable i que está en roja, ij asterisco, es una constante. Puede haber 5, 10, una constante. Entonces, acá en el gráfico que tengo, la puse en rojo también a la ij asterisco, me determina esta línea azul, que donde i es constante, y acá arriba en la gráfica la marqué con rojo, a la trayectoria determinada al mantener ij constante, y veo que calculo como si fuera integral de una dimensión. Estoy calculando el área debajo de esa curva roja. Volviendo a la suma de Riemann, de i igual 1 hasta n, también veo que si ij es una constante, esta es la variable roja, es una constante, me queda una suma de Riemann, que acá no se ve el límite, pero está el límite cuando n tiende a infinito, de las que sé resolver. Y esta suma de Riemann, el límite de esta suma de Riemann, se me transforma en la integral de AB de f de x, diferencial de x. Y va a tener adentro esa constante ij asterisco que va a quedar ahí. Yo la evalúo, la sé evaluar, sé cuánto da, me queda f en b menos f en a. Y esta resta también se puede pensar como una función g que va a depender de esta constante ij asterisco. Ahora, ya resolví la suma de Riemann,
la primera, la I. Ahora voy a meter, en vez de esta suma de Riemann, en la sumatoria de J igual a 1 hasta M, voy a meter la G. Esta G grande, que dependía de IJ. Y hago de nuevo la suma de Riemann, que también es una suma de Riemann de una variable, de una función de una sola variable, y la sabemos resolver. Entonces puedo calcular, cuando tomo el límite, puedo saber que esta suma, el límite de esta suma me da la integral de A de C hasta D de la función G de I diferencial de I. Sumando las dos cosas, escribiendo todo lo que, resumiendo todo lo que estuvimos hablando, puedo escribir que el límite cuando n y m tienden a infinito de la suma de Riemann en I y en J, de la f de x, y j por el delta de área, que lo escribí acá, me queda como la integral de C a D de la integral de A hasta B de f de xy diferencial de x diferencial de y. También se puede escribir esto, a veces, la integral doble que escribí recién, con un corchete que está de este lado. Para marcar que primero se resuelve la integral en x, dejando ahí como una constante, que no se integra, es una constante, un número, y después lo que está dentro del corchete me queda en función de y, y luego se integra en y. Una salvedad es que yo obtuve este orden de integración planteando dejar constante ahí. Como lo tengo marcado en este gráfico en 3 dimensiones, yo dejé constante y en rojo. Podría haber hecho al revés y dejado constante un x y haber resuelto primero la suma, la integral en y luego la integral en x. Esto nos está diciendo que las dos formas, depende cómo yo empiece, son equivalentes. Y con esto demostramos el teorema de Fubini, que nos dice que si f, una función que toma valores en R, que está incluido en R2, en el dominio R, y tiene imágenes no reales, es continua en el rectángulo R, entonces la integral en R de f de x y diferencial de área va a ser igual a la integral de A hasta B diferencial de x de la integral de C hasta D diferencial de y de f de x y. O, ordenándolo al revés, de la integral de C a D de la integral de A hasta B de f de xy diferencial de x diferencial de y. Esto me dice que son iguales y equivalentes las dos formas de integrar, los dos órdenes. Y esto es lógico si lo pensamos, por ejemplo, que la función f de xy es mayor que 0. Si la función f de xy es mayor que 0, yo estoy calculando, como dijimos antes, un volumen. Y el volumen de una taza o de un termo no puede variar según la forma en que yo haga la integral. Es una cosa que es un número. Pero bueno, en ningún caso el teorema de Fubini nos asegura que para cualquier función positiva o negativa, las integrales son iguales independientemente del orden elegido para integrarlas. Y aún más, se satisface con condiciones todavía más débiles. Basta suponer que la función f es acotada solamente y puede ser discontinua en un número finito de curvas suaves. Y igualmente existen las integrales iteradas. Bueno, entonces es el teorema, y tenemos la forma práctica de evaluarlo, que es integrar primero en la variable que tengo pegadita a la función, en y en este caso integro en y, dejando constante la otra. Y después, una vez que resolví la primera integral, la de adentro, evalúo la integral de afuera. Esa es nuestra forma de proceder. Acá vamos a hacer un ejemplo. Calculo la integral doble
la integral doble de la función 1 más 6x cuadrado. Más 1 más 6x por y cuadrado. En el rectángulo que tengo dibujado acá, en x va de 0 a 2 y en y va de menos 1 hasta 1. Ese rectangulito. Entonces, primero voy a elegir integrar, en este caso en y. Voy a hacer la integral de menos 1 a 1 de 1 más 6x por y cuadrado diferencial de y. Esto quiere decir, fíjense en el dibujo, que dibujé líneas rojas que van desde menos 1 hasta 1. Voy a variar primero, voy a hacer variar primero la variable y, dejando fija la de x como si fuera una constante. Integro y me queda, la integral de 1 me da y, la integral de 6x por y cuadrado me da 6x por y al cubo sobre 3, evaluado de menos 1 hasta 1. Evalúo en 1, acá hay un error, acá es 2, 1 me queda 1 más 2x, háganlo ustedes, síganlo en un cuaderno, acá me queda 1 más 2x, menos 1, evaluar en menos 1, menos 2x. Esta suma, acá está bien resuelta, me da 2 más 4x, y esta suma es el corchete. Yo lo resolví primero lo que está dentro del corchete, y me da 2 más 4x. Y luego integro en x. Por supuesto me queda 2x más 4x cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 a 2 me da 12. Ustedes en casa hagan la integral empezando a integrar en y primero, y luego en x. O sea, inviertan el orden de integración para verificar que dé el mismo resultado.